¿Es una inversión sabia esta acción que paga un dividendo del 14%? El fondo CBRE Global Real Estate Income Fund, NYSE, IGR, es objeto de análisis en términos de su potencial como inversión sabia, dado su dividendo del 14%. Este fondo cerrado busca proporcionar a los inversores un alto ingreso actual, con el crecimiento del capital como un objetivo secundario. Sin embargo, su desempeño y la sostenibilidad de su distribución de dividendos plantean interrogantes significativas que merecen un análisis detenido. Según el mandato del fondo, las empresas inmobiliarias como los REIT deben representar al menos el 80% de sus activos totales. El fondo invierte a nivel global, aunque casi 2/3 de sus inversiones están en el mercado estadounidense, con Japón y Europa en segundo y tercer lugar, respectivamente. También tiene inversiones en Australia, Reino Unido, Singapur, Hong Kong y Canadá. Ingresos de inversiones netas. El ingreso neto que un fondo recibe de sus inversiones en forma de dividendos, distribuciones, intereses y derivados como opciones se conoce como ingreso neto de inversiones, o NII. Esta cantidad se deduce de todos los gastos del fondo, como comisiones, honorarios de gestión, costos operativos e intereses sobre el apalancamiento, entre otros. El NII no es extremadamente importante para los fondos de renta variable, especialmente en industrias de alto crecimiento como la tecnología. Sin embargo, es relevante para los fondos de renta fija o bonos. La contribución del ingreso neto de inversiones, NII, a los fondos inmobiliarios como IGR es relativamente pequeña, ya que se utilizan combinaciones de ganancias de capital y NII para cubrir los dividendos. IGR invierte en acciones de REIT que generan ingresos más altos que las empresas típicas que pagan dividendos. IGR produjo aproximadamente 43 millones en ingresos por inversiones en contraste con 96 millones en dividendos. Pero debido a la alta carga de intereses en este momento, los gastos de IGR son muy elevados. En 2023, absorbió casi 30 millones en ingresos, dejando solo 12 millones como NII. El hecho de que el NII por acción haya disminuido en un 50% respecto a años anteriores, como 2022 y 2021, es particularmente preocupante. La primera razón es la emisión de ofertas de derechos y el aumento de las acciones en circulación sin un aumento correspondiente en los ingresos por inversiones, que es probablemente la causa directa de esto. En segundo lugar, están las altas tasas de interés sin coberturas en su lugar, por supuesto. Por lo tanto, incluso en el caso de que el mercado inmobiliario mejore, nos resulta evidente que IGR ha estado pagando dividendos excesivos que son insostenibles. No parece haber mucho caso para aumentar los dividendos en 2022. El valor del activo neto, NAV, seguirá sufriendo debido al actual nivel de dividendos. Dicho esto, si la Reserva Federal comienza a bajar las tasas de interés mañana, las cosas podrían cambiar. No solo aliviaría a IGR de parte de su carga de intereses, sino que también haría que los activos subyacentes se apreciaran drásticamente. Sin embargo, IGR quizás no sea una inversión para comprar y mantener, por lo que se vuelve crucial saber cuándo entrar y salir de una operación. Distribuciones. Con un ingreso mensual de 0.06 por acción, el fondo tiene una política de distribución gestionada. A los precios actuales, esto se traduce en un dividendo del 14.15%, mientras que en términos de valor neto de los activos es del 13.07%. Desde 2009, ha distribuido dividendos de manera bastante constante y en 2022 se aumentó la distribución. Pero las preocupaciones reales aquí son la sostenibilidad y si está pagando un rendimiento tan alto, no la consistencia. ¿Está cubierta la distribución entonces? Lamentablemente, la información de distribución fiscal es limitada hasta 2023. Los años anteriores no están incluidos aquí porque no tenemos información confiable sobre ellos. El monto anual de pago regular actual es de 0.72 por acción. Esto nos dice que solo el 11% de los dividendos en 2023 se pagaron como ROC. Entonces, eso no parece demasiado horrible. Sin embargo, ha habido una disminución del 50% en su ingreso neto de inversiones, NII, entre 2022 y 2023. El rendimiento de los dividendos del fondo es superior al 13% sobre el NAV.
El fondo debe obtener alrededor del 17% en ganancias después de deducir aproximadamente el 3.8% en gastos para cubrir todos los costos y pagos. Es cierto que la mayoría de los fondos inmobiliarios dependen de ganancias de capital para cubrir la diferencia entre distribuciones y NII. Sin embargo, es difícil imaginar que las ganancias de capital cubran esta diferencia dadas las circunstancias de los 2 años anteriores. El fondo llevó a cabo con éxito una oferta de derechos en 2023, recaudando 117 millones adicionales en financiamiento. No estamos seguros de cuánto de estos fondos se utilizó para cerrar la brecha de distribución o cuánto se utilizó para comprar activos a precios más bajos que pueden aumentar los ingresos por inversiones. Somos conscientes de que los últimos 2 años han sido extremadamente desafiantes para la industria inmobiliaria en general, no solo para IGR. Pero la pregunta real es si, después de que la Reserva Federal comience a reducir las tasas de interés, IGR puede volver a su nivel de NAV anterior a 2019. Incluso si el futuro es impredecible, el NAV de IGR debe aumentar en aproximadamente un 40% desde sus niveles actuales para alcanzar los niveles de 2019. Prima de descuento. A partir del 7 de mayo de 2024, el fondo se está negociando con un descuento respetable del menos 7.62% sobre su valor neto de activos, NAV, pero, durante el año anterior y los últimos 5 años, el descuento promedio ha sido al menos un 30% más alto. Además, observamos que el puntaje Z de los últimos 6 meses y un año es positivo, lo que indica que el descuento del fondo actualmente es menos atractivo. Activos del fondo. La mayoría de las inversiones del fondo se realizan en acciones de REIT y otras empresas inmobiliarias. Las empresas con sede en Estados Unidos representan aproximadamente 2/3 de la cartera. Se registraron 90 tenencias hasta el 31 de marzo de 2024. De los activos, las 10 principales tenencias representan aproximadamente el 49%. Rexford Industrial, RES, Avalon Bay, AVB, Invitation Homes, INVH, Crown Castle, CCI, Equinix, EQX, Public Storage, PSA, Realty Income, O, y Salmon Property, SPG, son algunos de los nombres conocidos entre las principales tenencias. Evaluación y desempeño. En primer lugar, estos fondos no son idénticos de ninguna manera. Cada uno de ellos tiene cualidades y gustos únicos. Además de IGR, AWP y RQI utilizan apalancamiento en diferentes medidas. Para darles a los inversores poco dispuestos al riesgo una opción y para comparar, también agregamos fondos como RFI, que no utilizan apalancamiento. Independientemente del periodo de tiempo que seleccione, el historial histórico de IGR parece bastante pobre en general en contraste. Esto también se aplica a AWP, el fondo gestionado por Abrdn, que es ligeramente inferior a IGR. ¿Tiene algo que ver con la exposición en el extranjero? Porque algunos de los mercados inmobiliarios, como Hong Kong, tienen descuentos de aproximadamente el 50%, es factible hasta cierto punto. En comparación con Estados Unidos, incluso las naciones europeas han tenido un rendimiento significativamente peor en los últimos años. Sin embargo, ¿qué pasa con el registro más largo, digamos, 15 o 20 años? Siguen pareciendo terribles para AWP e IGR. También sabemos que la industria inmobiliaria ha sufrido numerosos desafíos desde 2019, y cada otro fondo ha experimentado una circunstancia comparable. Elementos peligrosos. Hay varios factores de riesgo específicos de este fondo y de los CEF en general que los inversores deben tener en cuenta. Lo siguiente podría utilizarse para resumir los factores de riesgo. El fondo IGR tiene que pagar una cantidad significativa de intereses y tiene alrededor del 30% de apalancamiento. Además, la dirección de las tasas de interés tiene un impacto significativo en sus tenencias subyacentes. Sin embargo, esto no es específico de IGR. La Fed ha estado insinuando tasas más altas durante un periodo más largo últimamente. La exposición del fondo a acciones inmobiliarias extranjeras es cercana al 33%. A pesar de todo, debería ser beneficiosa para la diversificación. Sin embargo, también lo expone a amenazas únicas de esa nación. También aumenta el riesgo debido a los cambios en las tasas de cambio en relación con el dólar estadounidense.
Los peligros generales derivados del deterioro del entorno geopolítico. Riesgos asociados con los mercados. Aunque la mayoría de los participantes del mercado anticipan un aterrizaje suave o ningún aterrizaje en absoluto, todavía existe la posibilidad de una recesión en 2024 o 2025. En caso de una recesión, los valores subyacentes de este fondo también se verán afectados. Como se mencionó anteriormente, IGR ha tenido un rendimiento históricamente pobre durante la mayoría de los periodos de tiempo que analizamos. Sin embargo, también debemos recordar que estamos en medio de una recesión y que las cosas podrían estar en o muy cerca del fondo. Pero a corto, mediano y largo plazo, fondos como RFI, sin apalancamiento, y RQI, alto apalancamiento, parecen haber tenido un desempeño significativamente mejor que otros fondos inmobiliarios, incluidos los que tienen apalancamiento. De hecho, una posible causa contribuyente podría ser la exposición limitada de RQI a los mercados extranjeros. Dependiendo del estado de las economías de diferentes países, la exposición a la economía global puede ser tanto beneficiosa como perjudicial. Lo más preocupante es que parece que IGR ha hecho habitual el pagar tasas de distribución que no puede permitirse y, ocasionalmente, financiar esos excesos, al menos en parte, emitiendo acciones adicionales a través de ofertas de derechos. Esto eventualmente causa un gran daño al NAV, como lo demuestra su operación. ¿Recortarán su dividendo en el futuro? No parece probable. Si la Fed comienza a reducir las tasas de interés en la segunda mitad de 2024, serán bastante afortunados. Sin embargo, quizás en este momento el Fondo de Ingresos Inmobiliarios Globales de CBRE no sea una buena inversión para comprar y mantener. Comprar y vender oportunamente y actuar en contra de la corriente aún puede resultar en ganancias financieras. Cohen & Amp. Steers Total Return Realty es una opción más segura si desea invertir en el mercado inmobiliario, pero tiene una tolerancia al riesgo baja porque no utiliza apalancamiento y probablemente obtendrá ganancias igualmente, cuando se recupere el mercado. En resumen, el Fondo de Ingresos Inmobiliarios Globales de CBRE, IGR, presenta una serie de desafíos y riesgos potenciales que deben ser considerados por los inversores antes de tomar una decisión. Aunque su dividendo del 14% puede parecer atractivo a primera vista, factores como la sostenibilidad de la distribución de dividendos, el rendimiento histórico y los riesgos asociados a la inversión en bienes raíces tanto en el mercado nacional como internacional requieren una evaluación cuidadosa. En última instancia, la decisión de invertir en IGR debe basarse en una comprensión completa de sus características y riesgos, así como en la evaluación de su adecuación para los objetivos y tolerancia al riesgo de cada inversor. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.